Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre estequiometría de reacción. En la estequiometría de reacción es muy similar a lo que es la conversión de unidades en el caso que vamos a seguir utilizando nuestro número de Avogadro. Pero la diferencia es que ahora vamos a tener una reacción que es la que vamos a tomar en cuenta. Vamos a realizar este ejercicio. El agua pasa por electrólisis y se descompone en gas hidrógeno y oxígeno e hidrógeno. Entonces nos piden en la primera cuántos litros de oxígeno y cuántos litros de hidrógeno se producen a partir de estos litros de agua, que son 1525. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta primera parte? Como en la conversión de unidades, nosotros tenemos que tener bien claro las unidades, pero aquí como estamos hablando de la reacción, tenemos que tener en cuenta perfectamente bien de quién estamos hablando. Vamos a realizar reglas de 3. Estas reglas de 3 las vamos a tomar en cuenta la primera en lo que nos están pidiendo, de acuerdo a lo que nos dan y lo que nos piden. Entonces, que en esta parte, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Litros de oxígeno y litros de hidrógeno. Son dos cosas. Entonces, primero vamos con los litros de oxígeno. Como no sé cuántos son, es mi X. X litros de ¿quién? De oxígeno. Siempre vamos a poner unidades y ahora también vamos a poner de quién estamos hablando. Entonces la X es porque no sabemos cuántos litros de oxígeno se producen y lo vamos a relacionar con lo que nos están dando. 1525 litros de agua. ¿De acuerdo? De aquí vamos a sacar nuestra primera relación para la regla de 3. ¿Cuántos litros de oxígeno por 1525 litros de agua? Entonces nos falta nuestra segunda relación. Esta segunda relación la vamos a sacar del número de Avogadro. Pero antes de pasarla a mi ejercicio, voy a multiplicar por el coeficiente en la reacción. ¿Cuál coeficiente? Si aquí tengo pues 3 coeficientes. Bueno, por eso es importante saber de quién estamos hablando. En este caso es el oxígeno. ¿El oxígeno qué coeficiente es? Como no tenemos un número, recuerden que entonces el número es el 1. ¿Sí? El 1 no se escribe y entonces ese es el número coeficiente del oxígeno. Ahora, ¿qué unidad es? Litros. ¿En dónde están los litros en el número de Avogadro? 22.4. Entonces voy a poner yo en esta parte abajo de los litros de oxígeno la multiplicación del coeficiente del oxígeno por el número de Avogadro en litros. 1 por 22.4 son 22.4 litros de oxígeno. Unidades y de quién estamos hablando. Hay que escribir siempre. Ahora aquí abajo, lo que sigue lo vamos a relacionar, litros otra vez, pero ahora en este caso son de agua. Entonces van a seguir siendo los 22.4 porque son litros, seguimos hablando de litros, pero ahora lo voy a multiplicar por el coeficiente del agua, que son 2. Entonces yo voy a multiplicar 22.4 por 2, 44.8. Entonces aquí yo voy a poner 44.8 litros de agua. ¿De acuerdo? Y ya tengo mi regla de 3. Ahora hay que solucionarla. Para solucionar la regla de 3, recuerden que es cruzado. Voy a multiplicar las cantidades de manera cruzada y el resultado lo voy a dividir
entre el de abajo. Entonces, en este caso son 22.4 por 1525, y eso me da un total de 34.160, y ese resultado se divide entre el dato de abajo, que es 44.8, y eso me da un total de 762.5. Entonces los 762.5 son los litros de oxígeno que se obtienen con los 1525 litros de agua. Entonces este es mi resultado de los litros de oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora vamos con los de hidrógeno. Ahora me están pidiendo los de hidrógeno. En este mismo. Entonces, ahora ya no son litros de oxígeno. Ahora ya van a ser litros de hidrógeno con la misma cantidad de agua, 1525 litros de agua. Ahora en la parte de abajo de litros de hidrógeno, que voy a poner la multiplicación del número, que siguen siendo 22.4 porque estamos hablando de litros, pero ahora por el coeficiente de ¿quién? Del hidrógeno, que es 2. Entonces ya habíamos dicho que 22.4 por 2 son 44.8 litros de hidrógeno. Y en este caso, igual litros de ¿quién? De agua. Son 22.4, ahora por el coeficiente del agua. En este caso salió lo mismo. No siempre va a salir lo mismo. Y en este caso salió, pero no siempre va a ser que tengan las mismas cantidades ahí, como el problema que acabamos de hacer hace ratito en el oxígeno. En el hidrógeno pues sale lo mismo. Entonces resolvemos la regla de 3. ¿Sí? Si ustedes la resuelven, nos va a dar 44.8 litros por 1525. Si lo están haciendo, y luego lo dividen entre 44.8 y les va a dar 1525 litros de hidrógeno. Y eso es lo que se necesita de hidrógeno. Ahora vamos con el siguiente. ¿Cuántos mol de oxígeno se producen con 20 gramos de agua? Ahora mi X va a ser mol. ¿De quién? De oxígeno. Porque es lo que me piden. ¿Cuántos mol de oxígeno? Y lo voy a relacionar con los 20 gramos de agua. 20 gramos de agua. Entonces aquí vamos de nuevo, nunca vamos a perder de vista nuestro número de Avogadro. Es mol. En el número de Avogadro el mol pues es el número 1, y ese 1 se multiplica por el coeficiente del oxígeno. En este caso es un 1, 1 por 1, 1. Solo en este caso siguió siendo el 1 porque el coeficiente del oxígeno es 1. Si el coeficiente del oxígeno fuera 2, 3, 4, 5, se multiplica por el 1 del mol, y ese es el número que se escribe acá. ¿De acuerdo? En este caso siguió siendo un mol porque el coeficiente es 1. Espero haya quedado claro esa parte. Y los gramos. Los gramos en el número de Avogadro, recuerden que es masa molar. ¿Masa molar de quién? Del agua, porque es de la que estamos hablando. Entonces hay que sacar la masa molar del agua. Ya ustedes son expertos en sacar masas molares. Si yo tengo 2 hidrógenos por 1.0079
y el oxígeno, que es un oxígeno, por 15.999, y el total va a ser, son 2 hidrógenos, 1.0079 y un oxígeno, y el total, la masa molar del agua es de 18.0148. Eso se ve en la tabla periódica, ¿sí? Acuérdense que la tabla periódica debe de ser esta, la amarilla 15.99 y el oxígeno 1.0079. Entonces son 18.0148 gramos de agua, pero esto es la masa molar del agua. Antes de escribirla aquí abajo, voy a multiplicar por el coeficiente del agua, que es un 2. Entonces yo tengo que multiplicar los 18.0148 por el coeficiente del agua, por 2. Y eso me da un total de 36.0296 gramos de agua. Entonces ya tengo la regla de 3. Ahora hay que resolverla. Multiplican cruzado 1 por 20, en este caso son 20, y luego el resultado entre los 36.0296. Son 20 entre 36.0296. Y eso me da un total de 0.5550, y en este caso, ¿qué son? Mol de quién, de oxígeno. Siempre unidades. ¿Y de quién estamos hablando? Ese va a ser lo ideal aquí, ¿de acuerdo? Siempre, siempre de quién y qué cosa, para que no se pierdan, porque si no, pues sí es muy fácil perder. Y nunca abrevien. Si son moléculas, escriban moléculas completo. Si son partículas, escriban partículas completo, para que no se vayan a perder. Y luego vamos con el número 3. Dice: ¿cuántas partículas de agua se necesitan para formar 4 litros de hidrógeno? Entonces aquí ahora mi X van a ser partículas. ¿De quién? De agua. Y lo vamos a relacionar con el dato que les dan, que son litros de quién? De hidrógeno. En este caso, como ya estamos hablando de reacciones, por eso cuando me dicen hidrógeno u oxígeno, yo tomo en cuenta que es O2 y H2, ¿de acuerdo? O sea, así es el compuesto, porque si no, si nos llegan a pedir gramos, es el hidrógeno por 2 o el oxígeno por 2, dependiendo de qué es lo que esté pasando. Entonces, para que tomen en cuenta todo esto, porque es muy importante, porque si no, esas pequeñas cosas son los que hacen que luego los ejercicios estén mal y nos vaya mal en los exámenes. Entonces ¿para cuántas partículas de agua? Para 4 litros de hidrógeno. ¿Qué voy a poner en la parte de abajo? Partículas. Las partículas son 6.022 por 10 a la 23. Pero antes hay que multiplicarlo por el coeficiente. ¿De quién? Del agua, porque son las partículas de agua, que es un 2. Entonces voy a multiplicar 6.022. 6.022. Acuérdense que para poner el por 10 es la tecla EXP, y ya nada más, no escriban otra cosa. Ya después ya nada más escriben el número 23 y luego por, en este caso el coeficiente del agua dijimos que era un 2. Y entonces eso me da 1.2044
por 10 a la 24 partículas de agua. Y lo voy a relacionar con los litros de hidrógeno, ¿sí? O sea, siempre lo mismo que tenemos arriba es lo mismo que vamos a tener abajo en una regla de 3. Entonces son 22.4, pero hay que multiplicarlo por el coeficiente del hidrógeno, que es 2, y entonces va a ser 44.8 litros de hidrógeno. Para que sepan que su regla de 3 está bien hecha, las mismas unidades tienen que estar arriba y abajo. Las mismas unidades y de quién. Ahí es en donde ustedes también pueden determinar o checar si están haciendo lo correcto o si vamos por el buen camino. Si todo está bien, entonces ahora sí hacemos la regla de 3. Multiplicamos el 1.2044 por 10 a la 24 por 4 y luego dividimos entre 44.8. Entonces va a ser 1.2044 por 10 a la 24 por 4 igual, y eso ahora entre 44.8 igual, y entonces nos sale que son 1.0753 por 10 a la 23 y que fueron partículas ¿de quién? De agua. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo importante, como lo hemos estado viendo, son unidades completas. ¿De qué? ¿De quién? Y qué cosa es lo que nos piden y nos dan. Eso es lo que va a ser importante aquí. Bueno, vamos a realizar otro ejercicio para que quede un poco más claro el tema, o espero que quede un poco más claro el tema. Entonces el siguiente es reacciona el magnesio con el nitrógeno molecular, ¿sí? Magnesio, nitrógeno molecular, y van a producir pues la sal, que es esta, nitruro de magnesio. Entonces nos piden dos cosas. La primera, ¿cuántos litros de nitrógeno se necesitan para reaccionar con 45.7 gramos de magnesio? Entonces, mi X son los litros ¿de quién? De nitrógeno, N2. Ojo con eso. Para reaccionar con, lo voy a relacionar con los 45, el dato que me están dando, 0.7 gramos de magnesio. Siempre la primera relación la voy a obtener de la pregunta, ¿sí? Del problema. ¿Cuántos litros de nitrógeno? Entonces va a ser mi X y me dan el dato, 45.7 gramos de magnesio, que es con lo que yo voy a relacionar. Entonces ya ahorita voy a saber que necesito litros de nitrógeno y gramos de magnesio. Los litros, número de Avogadro, 22.4. Pero antes de escribirlos aquí, yo tengo que multiplicar por el coeficiente. En este caso es un 1. Entonces 1 por 22.4 pues es 22.4 litros. Vuelvo a lo mismo, aquí sale así porque el coeficiente es 1. No siempre lo va a hacer, como ya lo hemos estado viendo, pero quiero que quede claro esta parte. Y se relaciona con los gramos de magnesio. Gramos es masa molar. El del magnesio, como aquí no dice Mg2, si dijera Mg2, tengo que multiplicar el peso atómico por 2. Pero en este caso no, entonces es solamente 1. Entonces yo únicamente voy a tomar el magnesio directamente de la tabla periódica. Entonces el magnesio 24.312. El magnesio 24.312. Entonces se toma directo de ahí
y se va a multiplicar, lo que sí voy a multiplicar es por el coeficiente, ¿de acuerdo? Ya tengo la masa molar del magnesio por el coeficiente que es 3, 24.312 por 3, que es el coeficiente, y me da un total de 72.936 gramos de magnesio. Unidades, siempre unidades completas. Tengo ya la regla de 3 y entonces vamos a realizarla. 22.4 por 45.7 entre los 72.936. Entonces 22.4 por su calculadora, recuerden que debe de ser científica, 45.7, y eso entre 72.936, y eso me da un total de 14.0353.1, y estos van a ser litros de ¿quién? De nitrógeno, ¿de acuerdo? Y esa es la respuesta. Unidades, siempre unidades. Su calculadora debe de ser física, porque pues en la escuela no se deja sacar celular ni computadora. Lo que está aquí en el video es solamente para ilustrar y para dar la clase. Y por último, la siguiente pregunta, que dice: ¿cuántos gramos de nitrógeno se van a necesitar si queremos formar 3.25 por 10 a la 23 moléculas de la sal, que es Mg3N2? Entonces, gramos de nitrógeno. Los gramos están en la masa molar. En este caso, el nitrógeno son 2. Este sí es 2. Entonces, vamos a la tabla periódica para ver el peso del nitrógeno, que son 14.006. 14.006, pero son 2 nitrógenos. Entonces este sí va a ser 2 por 14.006, y entonces eso me va a dar una masa molar total de 14.006 de 28.012. Esa es la masa molar total del nitrógeno de este. Pero antes de escribirlo aquí, lo voy a multiplicar por el coeficiente. En este caso el coeficiente es un 1. Por lo tanto, en este caso, como el coeficiente es 1 por 28.012, pues da 28.012 gramos de nitrógeno. Después, moléculas. En mi número de Avogadro, recuerden que es lo mismo que las partículas, 6.022 por 10 a la 23, pero son de la sal. Antes de escribirlas aquí, yo tengo que multiplicar por el coeficiente de la sal. En este caso, nuevamente el coeficiente es un 1. 1 por 6.022 por 10 a la 23, pues es 6.022 por 10 a la 23 moléculas o partículas o átomos o electrones o neutrones. Recuerden que es exactamente lo mismo. Lo vamos a tomar como sinónimos en esta parte aquí para que no se nos confundan, pero es lo mismo.
Y entonces resuelvo mi regla de 3. Multiplico cruzado 28.012 por 3.25 por 10 a la 23. Y luego voy a dividir entre 6.022 por 10 a la 23. Entonces en sus calculadoras científicas, 28.012 por 3.25 por 10. Acuérdense que nada más es el EXP o el por 10X dependiendo de sus calculadoras. Y nada más escriben el numerito, no tienen por qué escribir otra cosa. Y luego eso entre 6.022 por 10 a la 23 igual, y nos sale que son 15.1177, y estos son gramos de nitrógeno. Y así es como se resuelven este tipo de problemas que son estequiometría de reacción. Nada más aquí lo importante es primero pues la reacción, saber que tenemos una reacción, y obviamente pues tiene que estar balanceada. Sí, eso es implícito. Ustedes siempre tienen que checar que todas las reacciones que les pongan en un ejercicio estén balanceadas. De no ser así, las tendrán que balancear. Generalmente las se ponen ya balanceadas, pero pues no está de más checar. Y después que su número de Avogadro, antes de escribirlo en su regla de 3 en su relación, se multiplique por el coeficiente correspondiente. Bueno, espero que haya quedado claro el tema. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias.